Antes que nada, buenas tardes a todos ustedes y agradecer a la Comisión de Bioética y en particular al doctor Manuel Ruiz de Chávez por esta invitación y la gran oportunidad para platicar con ustedes sobre la bioética y las neurociencias. Creo que la primera pregunta que surge es ¿qué son las neurociencias? ¿Cómo comenzar a analizar lo que estamos diciendo? Entonces, las neurociencias es el estudio del sistema nervioso central. Ese maravilloso cerebro que todos tenemos, unos aprovechamos más que otros, ¿verdad? Pero todos estamos compuestos de una gran cantidad de neuronas que nos van a funcionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, el contexto de las neurociencias nos incluye el estudio del sistema nervioso central, donde se van a llevar a cabo muchas funciones. Entonces, tenemos que estudiar la actividad, por ejemplo, relacionada con la conducta. Nos preguntamos, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Quién decide que mi conducta va a ser esta en lugar de esta otra? Por ejemplo, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo hace el cerebro para que yo aprenda y tenga mayores conocimientos que otra persona? ¿Dónde se guarda esa información? Entonces sabemos que existen dos tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es cuando yo le digo, me llamo Rosalinda Guevara Guzmán, y ustedes escuchan mi nombre, y mañana o pasado mañana o en un mes, le preguntan, ¿quién dio la conferencia el 2 de agosto? Y dice, pues una doctora. ¿Y cómo se llama? Ah, pues quién sabe, ya se nos olvidó. En cambio, si yo les pregunto a ustedes cómo se llama, y dentro de un año le voy a preguntar cómo se llama, pues me va a dar su nombre. Eso es lo que nosotros llamamos memoria a largo plazo. Entonces, todas esas funciones son las que lleva a cabo el sistema nervioso, y las neurociencias justamente estudian esas funciones del sistema nervioso. El investigador, el doctor Candel, que tiene un libro excelente que se llama Las neurociencias, justamente, dice que entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana. Cada uno de nosotros es un individuo diferente. En las familias, incluso en los gemelos homocigotos, que son idénticos, que nacieron en una placenta, pueden actuar de manera diferente. Y hay una parte que se llama epigenética, es en la cual influyen muchos factores que nos hace que nosotros actuemos de diferente manera. A lo mejor en un momento determinado alguien puede actuar éticamente y otro no. Entonces sí es muy importante saber qué hace el sistema, cómo está construido, cómo funciona. Eso es lo que estudia las neurociencias. Entonces decíamos, estudia el sistema nervioso, pero no las neurociencias, como dice, ciencias. Entonces estamos involucrando una gran cantidad de disciplinas, como se señala aquí, ¿verdad? La biología, la química, si nosotros analizamos cómo está constituido nuestro cuerpo, cerebro, la física, toda la parte motora de nuestro cuerpo se basa en principios físicos, palancas. Cuando yo levanto algo, es una palanca, ¿verdad? Cuando una respuesta motora, la psicología, cómo actúa mi mente, cómo decide cómo actuar, la antropología, cómo ocurrió el desarrollo del ser humano, cómo fue creciendo ese cerebro, de un cerebro con pocas capacidades a la capacidad actual que tenemos y que podemos hacer muchas funciones. Decimos todos, si yo tuviera y usara todo mi cerebro, probablemente sería un Superman, ¿verdad? O Superwoman, ¿verdad? La epistemología, la ontología, la informática. Un ejemplo muy claro que me gusta mencionar es el trabajo del doctor Santiago Ramón y Cajal. Fíjense ustedes que Santiago Ramón y Cajal tenía un microscopio como esos que usan ahora en secundaria, que dice uno, ¿cómo es posible que con ese instrumento tan rudimentario, diríamos ahora, porque si lo comparamos con un microscopio electrónico, pues dices tú, ¿cómo le hizo este neurocientífico para hacer los aportes importantes en las neurociencias? Él dibujó las neuronas, las dendritas, los axones. Él fue el que definió qué es una sinapsis.
Una sinapsis es la conexión entre dos neuronas. Por eso en una situación de degeneración, lo que le pasa a una persona con Alzheimer es que ya no hay conectividad. Por eso es el olvido. Entonces, imagínense ustedes qué mente tenía esta persona que fue capaz de dar ese aportaje, todo ese bajaje que le dio a la biología y darnos la información que actualmente sigue vigentes los principios de Santiago Ramón y Cajal. Él habló de lo que se llamaba la contigüidad. Las células son contiguas, no son continuas. No hay bueno, ahora sí sabemos que existen las famosas sinapsis eléctricas, pero él definió las sinapsis anatómicas. Entonces, decíamos, es un gran investigador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las neurociencias? Primero, describir la organización, cómo funciona, decimos, el sistema nervioso, el cerebro, el encéfalo, cómo se formó, cómo vino la evolución desde nuestros ancestros a la actualidad, cómo se construyen esas redes neuronales que nos siguen maravillando. Todavía hay muchas cosas que no sabemos qué pasa, cómo funciona en su 100% el sistema nervioso, todavía no lo sabemos. A pesar de que se han hecho muchas aportaciones en el área de biología molecular, toda la parte de la nanotecnología, todo eso, aún estamos muy lejos de saber cómo funciona el 100% del sistema nervioso. Y por lo tanto también encontrar medios para prevenir y curar. Las enfermedades que afectan el sistema nervioso y que realmente que entran dentro del campo de la salud pública son la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad neurodegenerativa en el cual llega un momento en que el paciente ya no puede subsistir por sí solo. Necesita alguien que lo apoye. ¿Eso qué significa? Que la persona que lo apoya no puede trabajar porque tiene que dejar el tiempo a su enfermo, a su paciente, a su familiar. Entonces los ingresos de esa familia se ven mermados porque esa persona tiene que invertir en cuidar al paciente. Entonces es lamentable, es realmente doloroso que un familiar mío, yo lo vea cómo se va deteriorando y que no podamos hacer nada. O un Parkinson, etcétera, ¿no? Muchas enfermedades del sistema nervioso en los cuales las neurociencias lo estudian y se trata de darle una aportación a ese conocimiento. Fíjense ustedes cómo está México en el aporte de las neurociencias, cuántos artículos se publican en estas áreas. Pues bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, pues somos muy poquito, ¿verdad? Solamente tenemos un aportaje del 1% del total de aportaciones en las neurociencias, los conocimientos, las publicaciones, la difusión, etcétera. Pues nos gana Estados Unidos, pero pues es comprensible. Ellos tienen más dinero, nosotros tenemos dinero, mucho dinero, pero no lo podemos usar adecuadamente. Muy bien, y aquí vemos todos los diferentes países en los cuales su aportaje en las neurociencias. Ahora fíjense, si nos comparamos nada más con 2 países o 3 países de habla hispana, nosotros hablamos de español, fíjense, nosotros estamos aquí abajo y España, por ejemplo, está en la curva superior, es digamos, el número de trabajos publicados por año. Y si nosotros nos comparamos, tampoco te digo lo que no se ve, pero estamos alrededor de 1000 por año. En las neurociencias, ¿no? Que no quiere decir que en toda la productividad que hace el país, ¿no? Porque nosotros tenemos diferentes áreas. Yo nomás ahorita me estoy circunscribiendo al área de las neurociencias, estudios del sistema nervioso, ¿no? Entonces, hacemos aportajes importantes, publicamos en muy buenas revistas, pero comparado con otros países, pues estamos en desventaja. Entonces, la investigación, porque las neurociencias, digamos, es el concepto, pero vamos a hacer investigación, vamos a hacer aportaciones, investigaciones, lo que decíamos, para entender, para aportar, para saber cómo funciona este sistema nervioso, ¿sí? Entonces debemos dirigir nuestra investigación en un marco ético. ¿Es fundamental, importante el avance del conocimiento? Sí, y muchas investigaciones se tienen que hacer, pero siempre bajo un marco ético. Entonces, ¿cuál es ese marco?
Si decimos la bioética en las neurociencias, podemos decir también neuroética, que no es necesariamente una nueva disciplina, pero que nos enmarca mejor el estudio de las neurociencias. Él introduce este libro allá en 1971 sobre Bioethics, Bridge and the Future. Efectivamente, ¿no? Es un puente. Esta es la investigación en este marco ético. Entonces, debe haber una comunión entre ambas áreas. Nadie puede hacer investigación que no se marque en eso. Y eso ha dado lugar a que muchos países tengan comisiones de ética y muchas instituciones, ¿no? El avance del conocimiento, decíamos, en el área de las neurociencias obliga a los investigadores a grandes retos. Por ejemplo, y se ha discutido en todos los comités de ética, muerte cerebral y donación de órganos. Ustedes saben que ahorita está no se aprobó, creo que afortunadamente, que toda aquella persona que muriera mayor de edad tenía obligación de donar sus órganos. Yo creo que eso es una decisión de la persona o de la familia, si lo hace o no, ¿no? Yo no puedo decir que yo muero y que alguien decida porque mi riñón está bien o porque mi hígado está bien, me lo van a quitar, si yo no lo he decidido. Es una decisión, ¿no? Por ejemplo, los abortos. ¿Bajo qué condiciones, desde qué punto de vista ético debemos proceder o no? Y está legislado. Cuando menos aquí en la Ciudad de México y en otros estados está aprobada el aborto. Las células totipotenciales, que puede ser el futuro del conocimiento, cultivar células. Las células totipotenciales son aquellas células que todavía no están caracterizadas, todavía no está definida su función. Entonces yo puedo hacer que esta célula, que así se, por ejemplo, estudiando el Parkinson, se empezaron a cultivar células suprarrenales, porque sabes que el Parkinson es una deficiencia de dopamina, de un neurotransmisor que nos permite los movimientos coordinados. Por eso la persona que tiene Parkinson comienza a temblar. ¿Por qué? Porque le falta ese ingrediente que es el neurotransmisor. Entonces se decidió cultivar células y trasplantarlas. Y eso ocurrió hace más de 20 años. ¿Había un marco ético en ese momento? Probablemente no. Y se han hecho muchas cosas a lo largo de la historia que vamos a ver. Los trasplantes. Entonces la investigación en el área de las neurociencias, independientemente que se utilicen modelos animales, porque por ejemplo yo trabajo con modelos animales de Alzheimer, con modelos animales de epilepsia. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer en seres humanos. ¿Por qué? Porque no es ético hacerlo, porque vamos contra la vida, la natura del ser humano. Entonces utilizamos modelos animales. Pero el hecho que yo utilice un ratón, una rata, un conejo, no quiere decir que no lo trate desde el punto de vista ético. ¿Cómo lo voy a sacrificar? ¿Qué número de animales tengo que utilizar en mi investigación? No nomás hoy me levanto y digo, bueno, voy a sacrificar 30 ratas. No, debe haber un protocolo que se enmarque en un marco ético, ¿verdad? Eso es importante. Fíjense lo que pasó todos estamos conocimiento en la Alemania nazi. Todos los experimentos que se hicieron en niños, en mujeres, y no tan solo en judíos, también hicieron en alemanes, polacos, etc. Entonces, no es que se buscaba avance del conocimiento. Sí, la investigación busca el avance del conocimiento, pero respetando los actos éticos. Y aquí lo vemos los casos de Tuskegee allá en Alabama, en la cual, fíjense más, utilizaron afroamericanos y lo que les inyectaban les inyectaban el sífilis y veían, a ver, a este le doy penicilina, a este no le doy. Digo, se hizo mucho avance porque la medicina definió muchas cosas, pero ¿a costa de qué? Este otro estudio de Wilbur, que se utilizaban niños, ¿sí?, con deficiencias mentales, pues como no tenían carácter de decisión, pues se utilizaban como conejillos de indias. Entonces prácticamente eran como modelos animales. Ese tipo de cosas no se puede permitir en la actualidad.
Toda la investigación que se haga siempre debe ser un proyecto de investigación, debe ser evaluado por las comisiones de ética e investigación. Entonces, ¿qué componentes debe tener ese proyecto de investigación básica o investigación clínica? Siempre, la veracidad, ¿sí? No se vale cucharear los resultados, ¿verdad? Y ocurre con mucha frecuencia. Vemos cosas que están ocurriendo. Entonces, el investigador dice, bueno, si muevo la curva un poquito, pues ya, ¿no? Significativo. Ya tiene una P menor de 0.05. No, eso no puede, eso es antiético. Prudencia ante la duda de hacer un daño, hay que reflexionar y reanalizar la situación. El animal está sufriendo. No le puedo preguntar, ¿te duele, rata? Pero sí tengo evidencia, sí tengo manera de saber si el animal sufre. Y eso no lo podemos permitir porque es antiético. Y justicia y respeto a los derechos humanos y respeto a la vida de los animales. Eso es muy importante que tenemos que hacer en toda investigación. Y se creó esta iniciativa del estudio del cerebro que se dieron muchos millones. Obama lo apoyó, y el otro proyecto para hacer el estudio de investigación dentro de un marco ético. Entonces, es muy importante. Entonces, una comisión de bioética, ¿qué debe ser? Priorizar los diferentes tipos de investigación. Todos son importantes, pero ¿cuál es más? Y esto, fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros sometemos un proyecto de investigación a los que nos otorgan los beneficios, como el CONACYT, como el PAPID, o el NIH, o la Fundación Rockefeller, lo que sea, ellos, los evaluadores, tienen que decidir a quién apoyan. Aquí, por ejemplo, en México, problemas nacionales de salud, que son muchos, ¿verdad? Tenemos problemas de toda índole. ¿Cómo priorizamos esos problemas? ¿Cuáles resolvemos primero? ¿Cómo debemos diferenciar este proyecto de este otro? Y también los participantes. Nosotros esperamos que un investigador que participa en ese proyecto se mueva, se ejecute, actúe dentro de un marco ético, ¿verdad? Y eso es muy importante. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el GESOCULBUR, que sería utilizar discapacitados, porque como ellos no tienen decisión, deberían de usarse. Esas cosas que tenemos en mente, ¿verdad? Entonces, los objetivos de los comités de ética en investigación deben ser éticas, deben ser aprobadas por las comisiones y deberían realizar evaluaciones éticas a lo largo del desarrollo del proyecto. Creo que este es un problema, un hándicap de las comisiones. ¿Por qué? La comisión evalúa el proyecto, sí, todo el marco es ético, se define bien claramente cómo se va a manejar, cuál va a ser la metodología a utilizar, y se aprueba. Y luego, el investigador o el grupo de investigadores continuó trabajando en ese proyecto bajo ese marco ético. No lo sabemos. Y llevamos años aprobando proyectos de investigación en diferentes instituciones, pero no sabemos qué pasó. No hay manera, no hemos diseñado un organismo que vaya y que esté evaluando continuamente. Bueno, son tantos proyectos, el país tiene muchos investigadores, tiene más, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores abarca más de 30.000 investigadores, unos dentro del área química, clínica, otros en la área, pero todos los proyectos deben estar, hasta los proyectos de educación, tienen que ser aprobados por un comité de ética. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle preguntas al alumno, a la sociedad en general, si queremos ver cómo funciona algo. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Medicina hacemos investigación educativa, les preguntamos a los estudiantes, tenemos en este momento un programa que se llama Prevención de Embarazo en Adolescentes, y lo vemos con los estudiantes, les preguntamos a los estudiantes, les hacemos cuestionarios, tenemos que tener una carta de consentimiento informado. El estudiante decide, o si son menores de edad, el padre decide si esa información se debe proporcionar o no, y se puede utilizar para una publicación. ¿Cuál es el fin de un investigador? Plantearse una pregunta, ¿sí? Desarrollar un proyecto, someterlo a las comisiones, que está bajo el marco ético,
y luego publicar. ¿Y dónde vamos a publicar? Pues en las mejores revistas. Nosotros siempre decíamos que, ¿por qué? Pues porque la sociedad, porque el sistema nos obliga, en cierta manera. Si queremos que nuestros ingresos incrementen, pues Nextel les di, ¿verdad? No nos queda de otra. Entonces, los comités de ética, por ejemplo, en Estados Unidos, nacen en los 70s y es una comisión para la protección de sujetos humanos y los estudios, porque Estados Unidos lleva mucho trabajo realizado en conductas. A los Estados Unidos siempre le ha interesado la conducta del ser humano, ¿no? Y luego tenemos en Canadá, los comités están dirigidos a instancias no gubernamentales. Esto es muy importante. Un comité de ética no puede depender de una institución federal. ¿Por qué? Pues porque el gobierno le puede decir apruebe sus proyectos. ¿Por qué? Porque depende de ellos. Estas entidades, como ocurre con esta comisión de bioética, es una comisión independiente, es autónoma, define qué proyectos que se someten aquí son aprobados. Y no si le habla el gobernador de Puebla o de Guadalajara y dice, oye, aprueba mi proyecto, no, porque pues, lo voy a someter a una convocatoria, ¿no? Eso no ocurre, y no debe ocurrir en ninguna parte del mundo, ¿no? En Europa la legislación aparece en 91, son comités de ética en investigación clínica, que nosotros también tenemos, ¿no? Porque muchas partes de la investigación de aquí de México se hace en medicina clínica, sobre todo actualmente está trabajando lo que nosotros llamamos medicina translacional. ¿Qué es eso? Es la investigación en el laboratorio aplicada en las instituciones de salud. Porque qué padre, yo sé cómo funciona un canal y es que este canal se afecta cuando usted tiene esta cardiopatía. Entonces yo puedo diseñar un fármaco que me evite o que me mejore ese gen, ese daño. Entonces efectivamente están correlacionadas la investigación básica con la investigación clínica. Pero ¿qué? Tenemos que cuidar los aspectos éticos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, aquí en México incluso sabemos que muchos de los proyectos tienen que ser aprobados por las autoridades sanitarias. México, según las cifras que yo tengo, es que los comités de ética se aprobaron en el año 2011. Espero que no haberme equivocado de las fechas, ¿no? Y en diferentes países, esas fueron las fechas en que se aprobaron. Nosotros, yo soy ahorita en este momento la coordinadora del Comité de Ética en Investigación y nace en el 25 de mayo de 2005, lo instituye el doctor José Narro Robles, que en ese momento era el director de la Facultad de Medicina. Entonces se hizo una selección muy, muy rigurosa de quienes deberían formar parte de estos comités de ética. Actualmente yo, como jefa de la división de investigación, estoy coordinando esto. Es más, el próximo martes evaluamos 44 proyectos que van a entrar en las convocatorias del PAPID y que ya fueron aprobados por nuestros comités de ética en investigación en la propia Facultad de Medicina. Ahí les doy cifras justamente de esto. Nosotros, fíjense nomás, la mayor parte de investigación que realiza la Facultad de Medicina lo hace como estudio en animales. Utilizamos muchos modelos animales. Yo particularmente les decía, últimamente estoy trabajando en el modelo de epilepsia. ¿Por qué? Pues porque es un modelo fácil de manejar y que podemos tener mucho conocimiento de cómo funciona, qué genes se expresan cuando una persona. No sabemos, en el caso de la epilepsia, qué la origina. Por eso le llamamos epilepsia idiopática. Me parece decir que nadie sabe qué es. ¿Por qué? ¿Verdad? Y la epilepsia puede aparecer en etapas tempranas de la vida. Por ejemplo, problemas fetales, el niño fue lastimado a la hora que, sobre todo en una cesárea, o en un parto, fue dañado de alguna manera, en manos no adecuadas del médico que lo atendió, o bien el chiquito empieza a caminar, se cae, se golpea la cabeza y deja una zona de lesión, o el adolescente que tiene un accidente, o nosotros adultos un accidente, por ejemplo, automovilístico o de otra índole, que nos produce un daño y que posteriormente empezamos a tener convulsiones, ¿no? Cuando se trata de una epilepsia motora. Entonces hay que estudiar, hay que analizar, tenemos que saber qué es lo que está pasando, cómo podemos resolver ese problema de salud del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos al modelo animal.
recurrimos a células cultivadas, ¿no? Pero igualmente todos estos proyectos deben estar dentro del marco ético. En humanos, el número, como ven ustedes en la Facultad de Medicina, hacemos muy poca investigación clínica, la mayor parte son colaboraciones con los institutos de salud, pero el investigador puede estar en la Facultad de Medicina. En este momento la Facultad de Medicina tiene muchas unidades periféricas, tiene investigadores en el INCAN, tiene investigadores en cardiología, tiene investigadores en el GEA, etc. Entonces son proyectos, obviamente como son en una institución de salud, la investigación se hace en seres humanos. Por decirlo de alguna manera, son voluntarios que participan, por ejemplo, en una evaluación, o, por ejemplo, son controles sanos, o se separan los pacientes, por ejemplo, con un cáncer, y se les, en este proyecto se va a decidir si el paciente acepta un fármaco que se está desarrollando. Es decisión del paciente. En muchas ocasiones el paciente puede estar ya en la última etapa, un cáncer grado 4, y dice, pues hágase su voluntad, ¿no? Por lo que sea, si yo puedo salir de esto. ¿Cómo podemos resolverlo? Solamente probándolo así, ¿no? Muy pocos proyectos, se hace una combinación, el modelo se hace y luego se trabaja en seres humanos, o bien otros, como les decía, proyectos que estén enfocados en salud pública, proyectos que estén enfocados, por ejemplo, en educación, pero que también pasan por un comité de ética, ¿no? Entonces aquí estas son cifras ya particularmente de la Facultad de Medicina. Entonces, como ven ustedes, la mayor parte de los proyectos se hace investigación básica, ¿sí? Otro tanto se hace investigación clínica. También tenemos investigación sociomédica, les decía, por ejemplo, muchos de los proyectos de salud pública, estudios epidemiológicos, por ejemplo. Queremos saber dónde está la prevalencia de esta enfermedad, dónde una enfermedad es endémica. Fíjense ahorita el proyecto que estamos realizando, que es un proyecto muy interesante, que es el estudio del embarazo en adolescentes, nos ha dado mucha información. Nosotros sabemos que todo el abuso en el ámbito familiar, pareja, etcétera, crea muchas situaciones. Desafortunadamente, la información no sale, la joven no se atreve a denunciar. Entonces nos encontramos con muchas cosas, y eso nos ha movido para saber hasta dónde nos estamos moviendo en este ámbito. ¿Cómo podemos proteger al ser humano, mujeres, niños, etcétera, que es el elemento más débil de la sociedad? Entonces estamos trabajando en ello, y el problema, nos hemos visto, es mayúsculo. Nosotros esperábamos que en los estados con mayor pobreza, nivel económico bajo, ¿sí?, mayor marginación, debería haber más embarazos en adolescentes. Estamos viendo embarazos en adolescentes a los 11 años. Eso es así como te extruja el corazón. No es posible lo que eso ocurra. Bueno, pues hicimos un análisis muy interesante ahí en la facultad con algunos de mis colaboradores, y nos sorprendió una cosa. Nos sorprendió que no todos los estados con poco índice de marginación tuvieran mayor número de embarazos en adolescentes. Eso fue sorprendente. Nos encontramos que un estado, el estado de Coahuila, con el menor índice de marginación, tenía el mayor número de embarazos. Claro, por ejemplo, había una relación casi lineal entre Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Dices, bueno, con ese índice de marginación, pues todo puede ocurrir, ¿no? Pero esto quiere decir que el problema no es necesariamente que, claro, participa, pero no es una relación sine qua non con el Estado, con la situación económica del país o la marginación. O sea, la familia es muy importante, los padres son importantes, la escuela es importante, todos y cada uno de ellos participan en la formación ética y moral del alumno, del estudiante, del niño, su desarrollo. Y estamos viendo que estamos descuidando ese aspecto. La familia, ¿qué está pasando con la familia? En México siempre nos decían, no, las familias mueran, porque todos vivíamos en un mismo lugar, el abuelito y la abuelita, lo cual favorecía la integración familiar.
Actualmente eso ya no está ocurriendo, y menos en las grandes ciudades. ¿Qué otra cosa participa? La mujer, nosotras, trabajamos. Entonces, ¿qué hace el adolescente cuando llega a su casa? No hay nadie. ¿Quién vigila? ¿Quién le dice eso sí, eso no? No te comportes de esa manera, eso no debes hacer, esto sí, esto no, etc. ¿Quién lo hace? Nadie. Entonces, tenemos una obligación y responsabilidad familiar de ver ese aspecto del desarrollo de nuestros hijos. La escuela. Probablemente en las primeras etapas sí ocurre, tenemos la maestra, etc. Pero llegan a la universidad. La universidad no se hace responsable de tu conducta. Tú debes llegar a tomar tu clase y te vas. El profesor da su clase y se va. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está ese encuadre? Y luego la sociedad nos exige, nos dice, nos castiga, y si actuaste inadecuadamente, y te castiga. Y tú te preguntas, ¿y por qué? La familia no me apoyó, la universidad no me apoyó, no me dio un marco. Entonces, ¿ahora por qué me estás castigando, sociedad? Eso no se vale, ¿verdad? Te reclamaría el adolescente. ¿Por qué vemos tantos adolescentes ahora recluidos en los reclusorios? ¿Por qué? ¿Por qué ha incrementado las drogas? Parece increíble, pero en todas las universidades el incremento: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, abortos, etcétera, se han incrementado. Eso es un dilema. Es un dilema que tenemos que resolver de alguna manera entre la familia, la sociedad, las escuelas, los institutos de salud y de educación. Todos en conjunto debemos resolver esa problemática. ¿Por qué vamos a permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes, que es el futuro de México, son los futuros investigadores, profesores, amas de casa, etcétera, que estamos formando mal, que no les estamos dando ese apoyo importante, ético, para que en el futuro él, a su vez, los descendientes sigan ese camino? Entonces, eso es una deuda que tenemos hasta nuestra niñez. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ello. Hay otros estudios que me parecen muy importantes que se realizan en diferentes partes, y bueno, México participa también, que se llaman los estudios multicéntricos. Yo considero que si queremos avanzar en el conocimiento, yo no puedo hacer investigación solita, como se hacía hace 100 años, como don Santiago Ramón y Cajal. Él se metía a su cuartito y ponía su microscopio sin estudiar y no necesitaba a nadie. La mujer le hablaba, además se le ponía ya a su puerta, ¿no? Ni la mujer podía entrar, ni los hijos podían entrar, y estaba en lo suyo. Eso era hace 100 años. Actualmente, el tipo de investigación y por lo tanto las publicaciones de estos artículos exigen que utilicemos diferentes disciplinas, diferentes abordajes, proyectos interinstitucionales, multidisciplinarios, que son los famosos estudios multicéntricos. Entonces, la investigación va en ese camino, pero por lo tanto no podemos descuidar los otros aspectos. Fíjense nomás, en Chile, que es una cifra que yo tengo, en la ley de 2120 sobre investigación señala que debe ser ajena gubernamental, ¿no? Que la revisión científica y ética la debe realizar, como ya lo hemos señalado en otros comités también, por comités, por instituciones no gubernamentales, porque eso hace compromisos, ¿no? De tal manera que esa investigación tiene que ser evaluada, por ejemplo, la veracidad, la factibilidad, y que actualmente esto está ocurriendo aquí en nuestro país. Todos los proyectos que nosotros sometemos a CONACYT, por ejemplo, los comités de evaluación revisan cuidadosamente el aspecto ético. ¿Es factible esto? Este proyecto contesta la pregunta del investigador, se enmarca en un aspecto ético, el modelo experimental que se va a utilizar es el adecuado para eso, para resolver esa pregunta. ¿Cuál es la aportación que está haciendo este proyecto en el campo de las neurociencias o en el campo de la salud? Y eso es importante, ¿no? Fíjense ustedes lo que está pasando en América Latina. América Latina, todos tenemos un nivel económico, socioeconómico diferente. Los diferentes países tienen un nivel diferente. No es lo mismo Nicaragua, Guatemala, Honduras, que Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Sin embargo,
La mayor parte de estos estudios de investigación se lleva a cabo por instituciones extranjeras. Y ha habido muchos estudios que se han hecho con mujeres, hondureñas, salvadoreñas, por ejemplo, los dispositivos fueron utilizados en mujeres antes de poder lanzarlos al mercado. Entonces, tiene ventajas y también tiene desventajas. En la India, están todos los experimentos que se, bueno, todo lo que se hizo con las mujeres, en las cuales se hacía una histerectomía, y en los hombres una vasectomía. Entonces, ¿y quién ponía el dinero? Pues generalmente las grandes industrias farmacéuticas. ¿Por qué? Pues Pfizer, ¿no? En fin, bueno, digo nombres, no se van a decir nombres, ¿no? Pero en fin, toda la industria farmacéutica esté muy involucrada porque representa ingresos monetarios, ¿no? ¿Se imaginan cuánto ganó con el Viagra Pfizer, pero que la desarrolló? ¿No? Muchísimo dinero. Entonces, la industria farmacéutica sí le interesa saber, sí le interesa invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? Y generalmente utiliza pues, países en los cuales un ingreso de varios millones les ayuda, le dice un laboratorio, ¿no? Mira, te voy a hacer un hospital, pero si tú me propones los candidatos para hacer mi investigación, como lo veíamos en la Alemania después de durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los factores que afectan a en esta situación, este tipo de estudios? Pues el sistema de salud pública como cliente, ¿no? El secretario dice, bueno, está bien, tú me das los anticonceptivos, yo los pongo, tú me das el dispositivo, yo lo pongo, ¿no? Políticas de contención del gasto en salud. Es realmente, yo diría, lamentable que hay hospitales en que no tienen ningún tipo de apoyo. No tienen gasas, jeringas, que se ponen un suero, no hay. Las pacientes están en algunas ocasiones en el suelo, no en las condiciones más adecuadas que tú esperarías de una institución de salud, ¿sí? Bueno, en algún momento creo que los genéricos hicieron una aportación importante, pero no es lo mismo un genérico que un similar, ¿no? Y eso se ha venido trabajando en los últimos años. Los derechos de patente, por ejemplo. Nuestro país, por alguna razón que yo tampoco no he entendido, el número de patentes que realizan los investigadores en los diferentes campos de la salud o en otros campos es muy pequeña. Estados Unidos creo que diariamente deben salir 10, 20, 30 patentes, tienen miles y miles de patentes. Siempre se le está ocurriendo a alguien, y cuando uno llega, por ejemplo, a estas grandes tiendas, se encuentra que hay para partir el ajo, y para partir la cebolla, y para partir la fruta, y para quién sabe qué cosas se ocurren, ¿no? Y nosotros no. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estimular eso? ¿Cómo podemos hacer que haya más vinculación entre la investigación en el desarrollo tecnológico y las aportaciones gubernamentales? Tiene que haber una trilogía. Al gobierno le interesa, obviamente, que se hagan desarrollos y que esos desarrollos se hagan en el país y no tengamos que importar tecnología del extranjero. Y en ese momento creo que tenemos muchísimos problemas tecnológicos. Espero se resuelvan a la mayor brevedad, ¿no? Los costos financieros. ¿Cuánto cuesta un proyecto de investigación? Varios millones. No estamos hablando de pesos, estamos hablando de millones. Entonces, eso, siempre que esto compromete a las instituciones que dan el dinero, las instituciones que lo reciben, la presión para que den resultados, y esto puede en algún momento salirse de ese campo ético, de ese marco ético. Es que me están presionando, tengo que publicar, pero tu N es de 4, bueno, le pongo 8, ¿no? Para que ya y me tenga una significancia. Eso está ocurriendo y no lo debemos permitir. No, eso no debe estar ocurriendo, ¿no? Entonces, decíamos, tiene ventajas y desventajas de estudios multicéntricos porque hacen grandes aportaciones del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se pueden realizar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿sí? Y comparar los resultados. Por ejemplo, el ciudadano de Guatemala con el ciudadano de Nicaragua, con el ciudadano de Argentina, con el ciudadano de Israel, con el ciudadano de México, responden igual. Es una ventaja, porque yo puedo hacer un estudio en diferentes países. Por lo tanto, mi N,
todo el mundo siempre estamos preocupados porque el número de sujetos, animales o humanos, se utilice que sea mayor, porque si no, esto no es significativo, ¿verdad? Estamos una muestra mayor. Y el reclutamiento más rápido, ¿no? Por ejemplo, en todos estos estudios que hacen con fármacos, ¿sí?, se requieren, digamos, grupos controles, ¿no? Grupos que después tú les pagas para que sea. En Estados Unidos es muy frecuente que las universidades, las grandes universidades que tienen muchos recursos, les pagan a los estudiantes de la institución, sobre todo en las facultades de medicina. Es muy frecuente que los jóvenes donen sangre, acepten que se haga alguna intervención en ellos, porque les pagan, y son estudios multicéntricos, ¿sí? Entonces, ¿tiene sus ventajas? Sí, sí tiene sus ventajas. ¿Hace avance el conocimiento? Sí, hace avance el conocimiento, y se puede expandir esa información, ese conocimiento en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero también tiene desventajas, como decíamos, ¿sí? Por ejemplo, en cultura y sistemas políticos diferentes. Por ejemplo, el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser en un lenguaje sencillo y claro. Vamos a suponer que un estudio se hace en la zona amazónica, o en Nicaragua, en Honduras, en la selva, y la persona va, llega, los que van a invertir en ese proyecto, y les dicen que van a hacer ese experimento, que firmen. La persona ni siquiera sabe leer, y se lo pone en inglés, pues menos, ¿verdad? Y sin embargo, eso puede ocurrir, ¿no? Entonces es muy importante que en este tipo de estudios el consentimiento informado sea claro, sencillo y en el idioma que la persona entiende, ¿no? Para que pueda saber a qué se está sometiendo, qué es lo que está aceptando que se haga con su cuerpo, ¿sí? Claro que es el beneficio del conocimiento, de la investigación, sí, claro, pero ¿sí?, siempre dentro de un marco ético. Y luego los comités locales de evaluación ética, en un momento dado pueden sesgarse los datos, ¿no? Por eso decíamos que es muy importante que estos comités, como esta comisión, sean no gubernamentales, son independientes, son formados por gentes, ¿sí?, por investigadores de gran prestigio, que saben, que conocen, que tienen conocimiento, son investigadores y se están moviendo en ese campo, ¿sí? ¿Qué podríamos recomendar? Porque consideramos que el futuro de la investigación está en ese tipo de estudios, porque hace grandes avances del conocimiento. Uno, el procedimiento que se va a realizar, el consentimiento informado, digamos que tiene que ser sencillo, claro, para que la gente lo entienda y pueda saber a qué tipo de investigación se está realizando y si acepta, ¿no? Hay que ver los aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, hay sectas que no aceptan, por ejemplo, las transfusiones. Aunque se esté muriendo la persona, no lo acepta. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema cuando está contra sus decisiones culturales, ¿no?, su cultura, ¿verdad? No violar los principios y las reglas bioéticas. Acabo de mencionar todo lo largo de esta clase. La equidad en la selección de sujetos de investigación. Que somos diferentes, hombres y mujeres, sí somos diferentes, y en muchos aspectos. Pero hay otros que no. Tenemos inteligencia, sí, a lo mejor nosotros tenemos mejor inteligencia emocional que los hombres, pero que tenemos también. Tenemos orientación espacial, sí, la tenemos. A lo mejor los hombres tienen mejor orientación espacial, porque yo siempre me pierdo, no voy a la derecha y no me voy a la izquierda. Bueno, sus problemas, dices, problemas de género o sus problemas personales o familiares. Se ha demostrado que en el género femenino, en modelos animales, el género femenino, o sea, las hembras, tienen una orientación espacial menor que los machos. Entonces, a lo mejor efectivamente es un problema de hipocampo, ¿no? El hipocampo es la estructura que nos guía en la orientación espacial para dónde vamos. A lo mejor nos tenemos mejor hipocampo que otros, ¿verdad? Pero bueno, esas son diferencias que hay que tomar en consideración cuando estamos haciendo un diseño experimental, tomar todas esas consideraciones, ¿no? Después, un estándar universal de cuidado, lo que le llamamos el estándar de oro, ¿no? Este es el estándar de oro, esta es la investigación que yo realizo dentro de este campo y tengo que llegar a este estándar. Después, los investigadores participantes que asumen sus responsabilidades, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de estos estudios en el cual participan muchos investigadores. Y actualmente, si ustedes ven las grandes publicaciones, son 500 investigadores, 600 investigadores, todos ellos trabajaron, unos aportando una cosa, otros otra. Entonces, obviamente, este tipo de estudios, ¿dónde se publican? En Science, en Lancet, en New England,
social que tiene factores de impacto de 20, 30, 40, ¿no? Sí, claro, esa es la aportación, todos participaron, todos aportaron conocimientos, las publicaciones, los resultados son importantes, que tienen repercusiones en el beneficio de la sociedad, pero estamos viendo que tenemos que tener en consideración que fueron de diferentes países, ¿no? Y luego que hacemos seguimiento y seguridad de los participantes. No podemos dejar, y hemos dicho que en algunas ocasiones ocurre, en que el paciente, ¿sí?, sobre todo los grupos que se utilizan los controles o experimentales, pues los abandonan, ¿no? Hemos visto las cosas que estaban ocurriendo y probablemente en algunos países siguen ocurriendo, sobre todo en los países con bajos ingresos económicos y sociales, ¿no? Porque se abusa de la situación económica, social del país. Entonces eso hay que tener muy en consideración. ¿Cómo estamos en México con respecto a estos estudios multicéntricos? Fíjense ustedes que en México, de los 103, la UNAM, a pesar de que es una gran universidad, los estudios multicéntricos son menos, y en la facultad tenemos solamente 5, el resto del país, ¿no? Pero es importante, sí, habría que explorar más este tipo, pero siempre cuidando todos los aspectos que decimos, estar conscientes de las desventajas, pero también de las ventajas, de las aportaciones que se pueden hacer, de las personas involucradas, de los proyectos de investigación, pero es el futuro de la investigación, los estudios multicéntricos. ¿Qué recomendaciones nosotros haríamos al respecto? Entonces, la institución donde se realiza investigación, sea el Instituto de Salud, académicas, deberán contar con un comité de ética de investigación. Todavía, en este momento, cuando entré en mapa, hay estados que no tienen comités de ética de investigación. Hay instituciones o hay facultades en la propia universidad que no tienen comités de ética de investigación, porque consideran que la investigación que se hace, pues no requiere una ética, un comité de ética, y es mentira. Nosotros sabemos que los comités de ética deben estar presentes en todas las instituciones donde se haga investigación. Entonces, ninguna investigación básica, clínica o sociomédica deberá realizarse sin la aprobación de estos comités. Debe respetarse la pregunta del Helsinki, que ocurrió en 1964, ¿no?, de la Asociación Médica Mundial, de las normativas, de las leyes de salud, de la Secretaría de Salud. Deben conocer, los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos. Un investigador no puede llegar a empezar a hacer una investigación si no tiene esos conocimientos. Y nosotros, en este momento, a través de los programas de posgrado, que son los futuros investigadores, se hace mucho énfasis en ellos. Tenemos comisiones de bioseguridad en diferentes áreas de la Facultad de Medicina, para ver cómo se maneja, cómo se hace el manejo, por ejemplo, de los estudios biológicos, por ejemplo, de los estudios químicos, por ejemplo, de biológicos. Tienen que saber eso. Y nosotros obligamos a los estudiantes a que lleven estos cursos, ¿no? Entonces, no tan solo, digamos, aquí en la Ciudad de México, en todos los estados, y obviamente que en toda la República debería ser, siempre bajo este marco ético. Muchas gracias por su atención.